Hola, en el siguiente video encontrarás la resolución completa del ejercicio número 69 del álgebra de Baldor. Si el video te sirve, por favor suscríbete y dale me gusta. Gracias. Iniciamos con el problema número 1, el cual nos dice x al cuadrado menos 1, todo eso sobre x más 1. Para resolver este ejercicio yo voy a aplicar dos métodos. El método 1 de simple inspección es el cual pide el ejercicio. Para la simple inspección simplemente hay que ver dos reglas. La una nos dice la diferencia de cuadrados sobre la suma y la otra dice la diferencia de cuadrados sobre la resta. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia de cuadrados sobre la suma. Cuando es la diferencia sobre la suma, la respuesta es la diferencia, es decir, x menos 1. Para que se les haga mucho más fácil, simplemente ustedes fíjense en el denominador. El denominador, ¿qué les dice? Les dice x más 1. Y ustedes en vez de eso pongan x menos 1. Simplemente hay que cambiarle el signo al denominador. Eso es por simple inspección. Ahora vamos a comprobar este resultado mediante el método de factorización. Para el método de factorización, simplemente, como dice el nombre, hay que factorizar. En el numerador yo tengo una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1 me quedaría x más 1 y acá me quedaría por x menos 1 sobre x más 1. Ahora, ¿qué hago? Simplifico. Pueden ver que en el numerador y el denominador hay x más 1 y x más 1. Simplifico y simplemente me queda x menos 1. Y listo, la respuesta ha sido x menos 1. Como ven, en ambos métodos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 1. Continuamos con el ejercicio número 2, el cual nos dice 1 menos x al cuadrado sobre 1 menos x. Para resolver este ejercicio voy a aplicar dos métodos. El primer método, por simple inspección, es el que pide el libro. Por simple inspección hay que conocer solo estas dos reglas. La diferencia de cuadrados sobre la suma o la diferencia de cuadrados sobre la resta. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos diferencia sobre diferencia. Diferencia de cuadrados sobre diferencia. La respuesta nos dice que nos da la suma. Para que se les haga muchísimo más fácil, ustedes solo fíjense en el denominador. El denominador ustedes tienen 1 menos x. Cámbienle de signo, nada más. Es decir, 1 más x. Simplemente cambian el signo al segundo término y ya. Eso es lo que nos dice la regla. Si tienen diferencia sobre diferencia, les queda suma. Y ya, eso es simple inspección, nada más, es muy simple. Ahora, vamos a realizarlo por factorización. Por factorización, como dice el nombre, tenemos que factorizar el numerador. En el numerador tengo 1 menos x al cuadrado, eso se llama diferencia de cuadrados. Eso es igual a la suma por la diferencia de sus raíces, es decir, 1 más x, 1 menos x. Y en el denominador ya no hay nada que factorizar, solo me quedaría 1 menos x. Ahora, ¿qué hago? Factorizo. Diré, simplifico. 1 menos x con 1 menos x se va. ¿Cuál ha sido la respuesta? 1 más x. Entonces, como pueden ver, la respuesta en ambos métodos sale 1 más x. Eso sería todo respecto al problema número 2. Continuamos con el ejercicio número 3 que nos dice x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y. Vamos a resolver el ejercicio por dos métodos, por simple inspección, que es lo que pide el libro, y por otro método que vamos a ver a continuación. En este caso, por simple inspección, tenemos que aplicar solo dos reglas. Tenemos la diferencia de cuadrados sobre la suma o la diferencia de cuadrados sobre la resta. En este caso tenemos la diferencia sobre la suma. La diferencia sobre la suma, ¿qué nos dice que es igual? Nos dice que es igual a su diferencia. Entonces, sería x menos y. Un secreto para hacerlo más facilito. Solo fíjense en el denominador. En el denominador ustedes tienen x más y. Cambien el signo intermedio. En vez de más, pongan menos. Y ya, resuelto el problema. Ahora, vamos por factorización. Por factorización, como el nombre lo dice, hay que factorizar. ¿Qué tenemos en el numerador? En el numerador tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué es eso? Es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es el resultado? La suma por la diferencia, que en este caso sería x más y, x menos y, sobre x más y. Y ya nos podemos dar cuenta que en el numerador y el denominador se repite x más y. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Al simplificar, se van. ¿Y qué nos queda? Solo x menos y. La respuesta por factorización ha sido x menos y. Como ven, en ambos casos la respuesta es la misma. Y eso sería todo respecto al problema número 3. Si continuamos con el problema número 4, el cual nos dice y al cuadrado menos x al cuadrado sobre y menos x.
Entonces, vamos a resolver el ejercicio por dos métodos. El método de simple inspección que pide el libro. Ese es el primer método. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el método de simple inspección? Tenemos que tener consideración en estas dos, nada más. La primera me dice que la diferencia de cuadrados sobre la suma y la otra me dice la diferencia sobre la resta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la diferencia de cuadrados sobre la diferencia y esto da igual a la suma. Es decir, yo tendría que sumar las cantidades. La respuesta sería y más x. Pero para hacerle más facilita, si ustedes no recuerdan estas reglas, ¿qué pueden hacer cuando tengan estos casos? Específicamente para estos casos. Ustedes solo fíjense en el denominador. ¿Qué tienen? Y menos x. Cambien el signo intermedio. ¿Cuál es el signo intermedio? Menos van a pasar a más. La respuesta sería y más x. Y listo. Eso es simple inspección. Ahora, vamos a realizarlo por el método de factorización. Como dice el nombre, tenemos que factorizar. En el numerador que tengo y al cuadrado menos x al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve? La suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, y más x, y menos x. Sobre y menos x. Simplificamos. Y menos x se van. ¿Qué nos ha quedado? Y más x. Como ven, en ambos casos la respuesta es la misma, es y más x. Eso sería todo respecto al problema número 4. Continuamos con el ejercicio número 5, al cual nos dice x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar dos métodos. El primero es el método de simple inspección, es lo que pide el libro. Ahora, vamos a realizarlo. Para esto simplemente tenemos que saber dos reglas. La primera nos dice que la diferencia de cuadrados sobre la suma nos da la diferencia. Y la segunda nos dice que la diferencia de cuadrados sobre la diferencia me da la suma. En este caso, ¿qué tengo? Tengo la diferencia de cuadrados sobre su suma. ¿Qué nos tendría que dar? Obviamente la diferencia. ¿Cómo hago más rápido? Digamos que ahora no sabemos estas reglas. ¿Cómo lo hago más rápido en este tipo de ejercicios? Cuando yo vea que en la parte superior tengo la diferencia de cuadrados y en la parte inferior tengo la suma, simplemente nosotros nos fijamos en el denominador. ¿Qué tengo? X más 2. Simplemente cambio el signo intermedio, es decir, tengo x más 2. Voy a cambiar el signo de la mitad. En vez de más, pongo menos. Y la respuesta es x menos 2. Ese es por simple inspección. Ahora vamos por el segundo método. Por el método de factorización. Como ven en el nombre, hay que factorizar. ¿Qué vamos a factorizar? El numerador. El numerador es una diferencia de cuadrados. Tenemos x al cuadrado menos 4. Eso me da igual a la suma por la diferencia de las raíces, es decir, x más 2, x menos 2 sobre x más 2. Ahora, como ven, pueden simplificar x más 2 con x más 2 se van. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente x menos 2. La respuesta ha sido x menos 2. Como ven, en el método 1 y en el método 2 sale la misma respuesta. Eso sería todo respecto al problema número 5. Continuamos con el ejercicio número 6, el cual nos dice 9 menos x a la cuarta sobre 3 menos x al cuadrado. Vamos a resolverlo por dos métodos. El primero por simple inspección. ¿Qué es lo que nos pide el libro? Por el método simple inspección simplemente tenemos que saber dos reglas, en la cual nos dice la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida para la suma. Aquí está la suma. Aquí es igual a la diferencia. Y la segunda nos dice que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida para su diferencia nos da igual su suma. Esas son las dos reglas. Entonces, aquí tenemos diferencia sobre diferencia. ¿Qué nos va a dar? La suma. 3 más x al cuadrado y listo. Eso conociendo las dos reglas. Pero ahora digamos que no conocemos las reglas. ¿Cómo realizamos este ejercicio? Simple. Ustedes solo fíjense en el denominador. ¿Qué tienen? 3 menos x al cuadrado. 3 menos x al cuadrado. Eso es lo que está en el denominador. Para resolverlo de una forma más fácil, solo cambien el signo intermedio. Como aquí está menos, acá vamos a colocar más. Y listo. La respuesta ha sido 3 más x al cuadrado. Ahora, vamos por factorización. Por factorización vamos a realizar lo siguiente. Vamos a factorizar el numerador. En el numerador tengo una diferencia de cuadrados. 9 menos x a la cuarta. ¿A qué es igual a una diferencia de cuadrados? A la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, 3 más x al cuadrado, 3 menos x al cuadrado. Y en el denominador tendríamos 3 menos x al cuadrado. Esto va a ser igual a...
Ahora, podemos ver que tanto en el numerador y en el denominador se repite 3 menos x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Y ahora que simplificamos, ¿cuál ha sido la respuesta? Ha sido 3 más x al cuadrado. Y listo. Como pueden ver, en ambos métodos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 6. Continuamos con el ejercicio número 7, el cual nos dice a al cuadrado menos 4b al cuadrado sobre a más 2b. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar dos métodos. El primero, por simple inspección, es el cual nos pide el libro. Entonces, para simple inspección hay que saber dos reglas. La primera nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida para la suma es igual a la diferencia de dichas cantidades. Mientras que la segunda nos dice que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida para su diferencia es igual a la suma de las dos cantidades. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos diferencia sobre suma. Entonces, ¿qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la diferencia. Entonces, la respuesta simplemente sería a menos 2b. Ahora, digamos que no conocemos estas reglas. ¿Qué tenemos que hacer para este tipo de ejercicios? ¿Qué hacemos? Fijémonos, solo en el denominador. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos en el denominador? Tenemos a más 2b. Pero en vez del más, vamos a cambiar de signo. Vamos a poner menos. Y listo. Está solucionado mediante simple inspección. Ahora vamos con factorización. Como ya en el nombre está, tenemos que factorizar. En el numerador que tenemos al cuadrado menos 4b al cuadrado. Esa es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve? La suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, a más 2b multiplicada por a menos 2b sobre a más 2b. Esto va a ser igual a, ¿qué hago? Simplifico. ¿Y qué nos quedó? A menos 2b. Como pueden ver, en ambos casos la respuesta es la misma. Y eso sería todo respecto al problema número 7. Continuamos con el ejercicio número 8, el cual nos dice 25 menos 36x a la cuarta, todo eso sobre 5 menos 6x al cuadrado. Listo. Vamos a realizarlo por dos métodos. Por el método de simple inspección, que es lo que nos pide el enunciado del libro. Para el método simple inspección hay que conocer dos reglas. La primera nos dice, la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida para la suma es igual a la diferencia de dichas cantidades. Y la segunda nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida por su diferencia es igual a la suma de las cantidades. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Obviamente tenemos una diferencia sobre una diferencia. ¿A qué va a ser igual? A la suma de esto, que sería 5 más 6x al cuadrado. Y listo, simplemente con saber las reglas. Ahora, digamos que no sabemos las reglas. Digamos que no supimos cuáles son las reglas. ¿Cómo realizo este ejercicio? Para este tipo de ejercicio. Simple. Fijémonos, 5 al cuadrado es 25, 6x al cuadrado me daría 36x a la cuarta. Entonces, sí corresponde a este tipo de ejercicio. ¿Qué se tiene que hacer? Fijarse en el denominador. ¿Qué tenemos en el denominador? Tengo 5 menos 6x al cuadrado. Lo único que hay que hacer es, en vez cambiar el signo intermedio, en vez de menos, ¿qué pongo? Más, y listo. Sin saber la regla ya resolvimos el ejercicio. Solo hay que copiar el denominador cambiando el signo de intermedio, nada más. Ahora vamos a realizar por factorización. Para la factorización, como su nombre lo dice, hay que factorizar. ¿Qué factorizamos? El numerador. El numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve eso? La suma por la diferencia. Nos quedaría 5 de sus raíces, obviamente, más 6x al cuadrado, y acá me quedaría 5 menos 6x al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 5 menos 6x al cuadrado. Listo. Ahora, si nos fijamos bien, podemos simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Esta parte de acá. Esto con esto. Se va. Porque son iguales. Ahora, ¿qué nos quedó? Nos quedó 5 más 6x al cuadrado. Y listo. La respuesta ha sido 5 más 6x al cuadrado. Como pueden ver, en ambos casos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 8. Continuamos con el ejercicio número 9, el cual nos dice 4x al cuadrado menos 9m al cuadrado n a la cuarta sobre 2x más 3m n al cuadrado. Para resolver este ejercicio voy a realizarlo por dos métodos. El primero por simple inspección, que es lo que nos pide el enunciado del libro. Para resolver por simple inspección tenemos que saber solo dos reglas, la cual nos dice que la diferencia de dos cuadrados dividida para la suma es igual a la diferencia de dichas cantidades. Y la segunda nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida para su diferencia es igual a la suma de sus cantidades. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la diferencia sobre la suma. ¿A qué va a ser igual? A la diferencia.
¿De quién? En el denominador. Solo miren el denominador. 2x menos 3m al cuadrado. Y esa es la respuesta conociendo las reglas. Pero ahora, digamos que no conocen las reglas. ¿Cómo hacemos el ejercicio si no conocen las reglas? Primero lo primero, tienen que saber que obviamente, tienen que ser un tipo de estos ejercicios. Vemos, ¿cómo comprobamos eso? 2x al cuadrado me saldría 4x al cuadrado y 3mn al cuadrado me da 9m al cuadrado en la cuarta. Estamos en ese tipo de ejercicios. Ahora, ¿qué hago? Solo fíjense en el denominador, nada más. ¿Qué van a hacer? Tienen ustedes, copian 2x, aquí dice más, en vez de más cambian el signo, en vez de más pongo menos, 3mn al cuadrado y listo, acaban de resolver el ejercicio por simple inspección. Ahora vamos a realizarlo por factorización. ¿Cómo resuelvo por factorización? Obviamente factorizando. En el numerador que tengo 4x al cuadrado menos 9m al cuadrado en la cuarta. ¿Qué es eso? Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? La suma por la diferencia de sus raíces, es decir, 2x al cuadrado más 3mn al cuadrado, que multiplica a 2x al cuadrado menos 3mn al cuadrado sobre 2x más 3mn al cuadrado. Aquí no hay nada que factorizar en el denominador. Ahora, fijémonos qué pasa. 2x más 3mn al cuadrado se repite tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué se puede hacer? Se puede simplificar. Y ya, se eliminan. ¿Qué nos ha quedado? 2x al cuadrado menos 3mn al cuadrado. Y listo, como pueden ver en ambos procedimientos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 9. Continuamos con el ejercicio número 10 que nos dice 36m al cuadrado menos 49n al cuadrado x a la cuarta sobre 6m menos 7nx al cuadrado. Vamos a realizar el ejercicio por dos métodos. Por el método de simple inspección, que es el método que pide el enunciado. Para el método de simple inspección tenemos que conocer dos reglas. En este caso, la primera nos dice, la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma es igual a la diferencia por dichas cantidades. Y la segunda nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida para su diferencia es igual a la suma de las cantidades. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Diferencia sobre diferencia. ¿A qué va a ser igual? A la suma. ¿A la suma de quién? Hay que fijarnos en el denominador, es decir, 6m más 7nx al cuadrado. Eso conociendo las reglas. Ahora, digamos que no conocen las reglas. ¿Cómo resuelven el ejercicio sin conocer la regla? Simple. Ya tenemos el ejercicio. Tenemos la diferencia de dos cuadrados sobre la diferencia de sus cantidades. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente fijarnos en el denominador. Iniciamos a copiar, tal cual. 6m. Ahora, este negativo se transforma, cambia de signo, de negativo a positivo. Y luego sigo copiando el otro, 7nx al cuadrado. Y listo. Simplemente, ¿qué hice? Copiar el denominador cambiando de signo, nada más. El signo intermedio, nada más. Ahora vamos a realizarlo por factorización. Para el método de factorización, como dice el nombre, hay que factorizar. Entonces, tengo 36m al cuadrado menos 49n al cuadrado, x a la cuarta, ¿qué es eso? Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? La suma por la diferencia de sus raíces. 36m al cuadrado, la raíz es 6m, más 49n al cuadrado, x a la cuarta, la raíz es 7nx al cuadrado. Ya tengo la suma, ahora tengo que hacer la diferencia. Copio esto y cambio simplemente signo negativo. Ahora, ¿qué pongo en la parte del denominador? Pongo lo mismo, 6m menos 7nx al cuadrado. Eso ya no se puede factorizar más, ya está reducido a su mínima expresión. Ahora, simplifico. Si se fijan, tengo 6m menos 7nx al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. ¿Y qué nos quedó? Como respuesta, 6m más 7nx al cuadrado. Esa sería la respuesta. Como ven, en ambos métodos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 10. Continuamos con el ejercicio número 11, el cual nos dice 81 a la sexta menos 100b a la octava sobre 9a al cubo más 10b a la cuarta. Este ejercicio lo podemos realizar por dos métodos. El de simple inspección es el que pide el enunciado del libro. Vamos a iniciar. Para el de simple inspección hay que saber dos reglas, la cual nos dice que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por su suma es igual a la diferencia de dichas cantidades.
mientras que la segunda nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida por su diferencia es igual a la suma de sus cantidades. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos diferencia de cuadrados sobre suma, sobre la suma de sus elementos. ¿A qué nos va a dar eso según la regla? Diferencia sobre suma. Aquí está. Diferencia sobre suma da diferencia. Entonces, nos daría 9a al cubo menos 10b a la cuarta. Eso aplicando las reglas. Ahora, digamos que no conocemos las reglas. ¿Cómo hacemos? Es muy simple. Cuando en el numerador tenemos diferencia de cuadrados y en el denominador tenemos la suma o la resta, también igual este método es válido para ambos, simplemente copiamos el denominador 9 al cubo y le cambiamos el signo intermedio. Aquí como está más, ¿qué le tendría que poner? Menos 10b a la cuarta. Listo. La respuesta sería 9 al cubo menos 10b a la cuarta. Ahora vamos a realizar por factorización. Para la factorización hay que factorizar el numerador. Vemos que en el numerador hay una diferencia de cuadrados que sería 81 a la sexta menos 100b a la octava. ¿Cómo resolvemos eso? Sería la suma por la diferencia de las raíces. Sería 9a al cubo más 10b a la cuarta por 9a al cubo menos 10b a la cuarta. Sobre 9a al cubo más 10b a la cuarta. Si nos fijamos tanto en el numerador como en el denominador, ¿qué se repite? 9 al cubo más 10b a la cuarta. Eso se puede simplificar. Al simplificar, ¿qué nos queda? Nos queda 9 al cubo menos 10b a la cuarta. Y la respuesta es 9 al cubo menos 10b a la cuarta. Como pueden ver en ambos ejercicios, en ambos métodos, la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 11. Continuamos con el ejercicio número 12, el cual nos dice: a la cuarta b a la sexta menos 4x a la octava y a la décima sobre a al cuadrado b al cubo más 2x a la cuarta y a la quinta. Para resolver este ejercicio podemos aplicar dos métodos. El primero es por productos notables o también llamada simple inspección, para la cual tenemos que saber dos reglas. Nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades dividida por la suma es igual a la diferencia de dichas cantidades. Mientras que la segunda nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades dividida para su diferencia es igual a la suma de las cantidades. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia de cuadrados y abajo tenemos la suma de sus cantidades. ¿A qué nos dará igual esto? Según la regla nos dice que va a dar diferencia sobre suma, nos da diferencia. ¿De quién? Solo nos fijamos en el numerador. Entonces nos quedaría al cuadrado, b al cubo, menos 2x a la cuarta y a la quinta. Eso si seguimos las reglas. Ahora, digamos que no sabemos las reglas. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Ya. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, cuando en la parte del numerador es una diferencia de cuadrados y en la parte del denominador tenemos su suma, simplemente tenemos que fijarnos en el denominador y vamos a copiar el denominador. Tendríamos al cuadrado, b al cubo. Y ahora el signo intermedio lo cambiamos. Aquí está más, lo ponemos menos. 2x a la cuarta y a la quinta. Y listo. Eso es lo único que hay que hacer. Simplemente copiar el numerador, pero con el signo intermedio cambiado. Ahora, vamos a resolver el mismo ejercicio mediante el método de factorización. Por el método de factorización hay que factorizar el numerador. Veamos, ¿qué tengo en el numerador? En el numerador hay una diferencia de cuadrados. Tenemos a la cuarta, b a la sexta, menos 4x a la octava y a la décima. Factoramos. Nos daría a... Eso es la suma por la diferencia de sus raíces. Más 2x a la cuarta y a la quinta. Ya tenemos la suma, luego colocamos la diferencia. Sobre a al cuadrado, b al cubo, más 2x a la cuarta y a la quinta. Listo. Ahora, si nos fijamos, tanto en el numerador y en el denominador, tenemos términos repetidos. Podemos simplificar. Y al simplificar, lo único que nos queda es a al cuadrado, b al cubo, menos 2x a la cuarta y a la quinta. Como ven, en ambos métodos el resultado es el mismo. Continuamos con el problema número 13, el cual nos dice x elevado a la 2n menos y elevado a la 2n sobre xn más y elevado a la n. Entonces, vamos a resolver este ejercicio por dos métodos. Por el método de simple inspección, para el cual requiere saber estas dos reglas. El cual nos dice que la diferencia de cuadrado de dos cantidades sobre la suma va a ser igual a la diferencia de dichas cantidades. Mientras que la segunda nos dice que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades sobre su diferencia es igual a la suma de las cantidades. En otras palabras, si ustedes tienen diferencia de cuadrados sobre suma,
nos da resultado diferencia. Si ustedes tienen diferencia de cuadrados sobre diferencia, nos da resultado la suma. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia de cuadrados sobre su suma. Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado? Según la regla, la diferencia. Entonces, la respuesta va a ser x a la n menos y a la n. Listo. Y eso sería aplicando la regla. Ahora digamos que no conocen la regla. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Es muy simple. Primero hay que verificar que efectivamente en la parte superior sea una diferencia de cuadrados y en la parte inferior hay que fijarnos para plantear la respuesta. ¿Qué dice? X elevado a la n más y a la n. ¿Qué hacemos? Simplemente copiamos x a la n y cambiamos el signo intermedio. En este caso tenemos un más. Ponemos un menos y a la n. Y listo, está solucionado el problema. Ahora, vamos por el método de factorización. Para el método de factorización, como su nombre indica, hay que factorizar. En el numerador tengo una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? La suma por la diferencia de sus raíces. Quedaría x a la n más y a la n. Y acá nos quedaría x a la n menos y a la n. Y en la parte inferior simplemente conservamos el x a la n más y a la n. Si nos fijamos, tanto en el numerador y el denominador está presente x elevado a la n más y elevado a la n. Se van, así que simplemente nos queda x a la n menos y elevado a la n. Como pueden ver, en ambos métodos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 13. Continuamos con el problema número 14, el cual nos dice a elevado a la 2x más 2 menos 100 sobre a elevado a la x más 1 menos 10. Listo. Vamos a resolver el ejercicio por dos métodos. Por el método de simple inspección, que es lo que pide el libro, y por el otro método de factorización. Para el método de simple inspección hay que saber estas dos reglas. La primera me dice que la diferencia del cuadrado de dos cantidades sobre la suma es igual a la diferencia de esas cantidades. Mientras que la segunda me dice que la diferencia del cuadrado de dos cantidades sobre la diferencia es igual a la suma de esas cantidades. Ahora, en este caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la diferencia de cuadrados sobre la diferencia. ¿A eso qué es igual? Diferencia sobre diferencia es igual a suma. Simplemente ponemos la suma de quién. Fijémonos solo en el denominador. Ahí están las cantidades. Sería ax más 1 más 10. Y listo. Resuelto el problema conociendo las reglas. Ahora digamos que no conocemos las reglas. ¿Cómo resolvemos el ejercicio si no conocemos las reglas? Simple. Fijémonos, primero hay que verificar que sean diferencias de cuadrados. Obviamente ambos términos están al cuadrado y es una diferencia. La parte de abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Simple. Copiamos el denominador, que en este caso es ax más 1. Y le cambiamos el signo intermedio, es decir, este menos. Como está menos, coloco más y es listo. Y ya, está resuelto el ejercicio. Ahora, vamos a resolver el mismo ejercicio por el método de factorización. Para el método de factorización voy a factorizar el numerador. Tengo a elevado a la 2x más 2 menos 100. Es una diferencia de cuadrados. Eso es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. La raíz de a elevado a la 2x más 2 sería ax más 1. Más la raíz de 10 sería, la raíz de 100 sería 10. Ahora, ya tengo la suma. Tengo que multiplicar por su diferencia. Coloco simplemente la diferencia. Y abajo que tengo, tengo a elevado a la x más 1 menos 10. Simplemente pongo lo mismo. Ahora, si nos fijamos, en el numerador tengo a x más 1 menos 10 y en el denominador igualmente. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplificar. Al simplificar solo me queda ¿qué? A elevado a la x más 1 más 10. Y como pueden ver por ambos métodos, la respuesta es la misma. Y eso sería todo respecto al problema número 14. Continuamos con el ejercicio número 15, el cual nos dice 1 menos 9x elevado a la 2m más 4 sobre 1 más 3x elevado a la m más 2. Para este ejercicio vamos a resolverlo mediante la simple inspección, que es lo que pide el libro. Entonces, ¿qué hacemos? Para la simple inspección tenemos que conocer dos reglas. La primera me dice que la diferencia de cuadrados sobre la suma es igual a la diferencia de esas cantidades. Y la segunda me dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades sobre su diferencia es igual a la suma de esas cantidades. En este caso, ¿qué tengo? Tengo diferencia de cuadrados sobre suma. Entonces, según la regla me dice que si tengo diferencia sobre suma, ¿a qué es igual? A la diferencia. ¿Y a la diferencia de quién? Solo fíjense en el denominador. Ahí están las cantidades. Es decir,
Ahora tengo que colocar la diferencia 1 menos 3x a la m más 2. Y listo. Esa es la respuesta conociendo las reglas. Ahora digamos que no conocen las reglas. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Primero hay que fijarnos que en la parte superior sea una diferencia de cuadrados. Efectivamente, 1 menos 9x elevado a la 2m más 4 es una diferencia de cuadrados. Y en la parte inferior tenemos su suma. Ahora, ¿qué hacemos? Copiamos el denominador. Tendríamos 1, y aquí veo más. ¿Qué hago eso? Cambio por el menos. Le cambio 3x m más 2. Y listo. Está resuelto el problema por simple inspección. Ahora vamos por factorización. Para el método de factorización vamos a factorizar el numerador. En el numerador yo tengo una diferencia de cuadrados. Eso es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Raíz de 1, 1. Más la raíz de 9x elevado a la 2m más 4. La raíz de 9 sería 3. Aquí me quedaría x dividido para 2. Sería m más 2. Listo, ahí está la suma. Ahora tengo que colocar la diferencia. Listo, coloco su diferencia. Y en la parte de abajo tengo 1 más 3x elevado al m más 2. Y si nos fijamos, tanto en el numerador como en el denominador, tengo 1 más 3x elevado al m más 2. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Al simplificar, ¿qué nos queda? Simplemente nos queda ya la respuesta, que va a ser 1 menos 3x elevado a la m más 2. Y como ven, en ambos métodos la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 15. Continuamos con el ejercicio número 16, el cual nos dice x más y elevado al cuadrado menos z al cuadrado. Todo eso sobre x más y menos z. Para resolver este ejercicio voy a aplicar dos métodos. El primero, el de simple inspección, el que pide el libro. Para el método de simple inspección hay que aplicar dos reglas. La primera nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida por la suma es igual a la diferencia de dichas cantidades. Y la otra nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades dividida por su diferencia es igual a la suma de las cantidades. En pocas palabras, si ustedes tienen diferencias de cuadrados sobre la suma, me da a diferencia. Si tienen diferencia de cuadrados sobre la diferencia, me da la suma. En este caso, ¿qué tenemos? Recordemos, todo esto es un cuadrado y el de acá es un cuadrado. Tenemos la diferencia entre cuadrados sobre su diferencia. A esto, según la fórmula, me va a dar la suma. Entonces, ¿la suma de quién? De sus elementos. ¿Dónde están los elementos? Están en el denominador. Entonces, x más y le sumo a z. Y listo, acabo de resolver el problema mediante simple inspección conociendo las reglas. Ahora, digamos que no conocen las reglas. ¿Cómo realizamos el ejercicio sin conocer las reglas? Es muy simple. Primero hay que verificar que en el numerador sea una diferencia de cuadrados. Efectivamente, son términos al cuadrado. Y en la parte inferior tiene que estar la suma o la diferencia. Eso es independiente para este método. Ya, una vez que verificamos que se cumpla eso, simplemente copiamos el denominador. Copiamos el primer término. El primer término es x más y. Y el signo intermedio lo cambiamos. Aquí tenemos más, aquí tenemos menos, acá vamos a escribir más z. Y listo. Simplemente se cambia el signo del denominador, el intermedio, nada más. Listo, está resuelto el problema. La respuesta sería x más y más z. Ahora vamos por factorización. Para la factorización vamos a resolver el numerador. En el numerador vemos que hay una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se resuelve la suma por la diferencia de sus raíces. El primer término es x más y al cuadrado. La raíz sería simplemente x más y. Más la raíz de z al cuadrado, z. Aquí sería x más y menos z. Ahora, ¿qué tenemos en la parte de abajo? Tenemos x más y menos z. Y si nos fijamos en el numerador como en el denominador, están presentes x más y menos z. Eso simplificamos. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado x más y más z. Y listo. Aquí podemos colocar en paréntesis si quieren, para que nos coincida mucho mejor con esto. Simplemente agrupamos, no afecta en nada. Y como podemos ver en ambos métodos, la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 16. Continuamos con el ejercicio número 17, el cual nos dice 1 que resta a más b, eso elevado al cuadrado, sobre 1 más a más b. Ahora, para resolver este ejercicio voy a utilizar dos métodos. El método de simple inspección, que es lo que nos pide el libro. Para resolver este método tenemos que conocer dos reglas, la cual nos dice la diferencia de cuadrados sobre su suma es igual a la diferencia de sus elementos. Y la segunda nos dice que la diferencia de cuadrados sobre la diferencia de
es igual a la suma de sus elementos. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia sobre la suma. ¿A qué va a ser igual? Diferencia sobre suma es igual a diferencia. Entonces, ¿dónde están los elementos? Está en el denominador. El primer elemento es 1. ¿Cómo vamos a escribir la diferencia? Obviamente el signo negativo, a más b. Ahora, se ve que se puede resolver eso. Ese negativo me quedaría menos a, más por menos, menos b. La respuesta ha sido 1 menos a menos b. Eso conociendo lo que serían las dos reglas. Ahora digamos que no conocen las reglas. ¿Cómo resuelven el ejercicio? Ya. Tendríamos la diferencia de cuadrados sobre la suma. Esto es independiente si en la parte inferior tienen suma o diferencia. Simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Copian el primer elemento del denominador y le cambian el signo intermedio. El signo intermedio aquí es más, le ponen menos. A más b. Y resuelven. 1 menos a menos b. Y ya, sale lo mismo. Y ya tienen resuelto por simple inspección. Ahora vamos a resolver por factorización. Ese es el segundo método. Para la factorización tenemos en el numerador diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve eso? La suma por la diferencia de las raíces. La raíz de 1, 1, más la raíz de a más b al cuadrado, se elimina raíz con cuadrado y simplemente nos queda a más b. Ya hice la suma, ahora hago la diferencia. Nos quedaría 1 menos a más b. Y en la parte inferior simplemente copio el denominador. Ahora, si nos fijamos bien, tanto en el numerador y el denominador hay 1 más a más b. Eso se puede simplificar. ¿Y qué nos quedó? Nos acaba de quedar 1 menos paréntesis a más b. Elimino el paréntesis y me quedaría 1 menos a menos b. Y como pueden ver, tanto por el método simple inspección que por factorización, el resultado es el mismo. Eso sería todo respecto al problema número 17. Continuamos con el problema número 18, el cual nos dice 4 menos, entre paréntesis, m más n elevado al cuadrado sobre 2 más m más n. Para resolver este ejercicio voy a aplicar dos métodos. El primero es por simple inspección, es lo que nos pide el enunciado del libro. Para este método hay que saber dos reglas, la cual nos dice que si tenemos en el numerador la diferencia de cuadrados de dos cantidades y en el denominador tenemos su suma, la respuesta va a ser la diferencia de estas cantidades. Y la segunda nos dice que si en el numerador tenemos la diferencia de cuadrados de dos cantidades y en el denominador tenemos la diferencia de sus cantidades, la respuesta va a ser la suma de sus cantidades. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro ejercicio? Obviamente en el numerador vamos a tener la diferencia y en abajo tenemos la suma de las cantidades. ¿Qué nos dice la fórmula? Diferencia sobre suma me da diferencia. Entonces, ¿dónde están las cantidades? Están en el denominador. La primera cantidad ha sido 2. Por la regla sé que tengo que poner la diferencia. M más n. Y listo. Ahora voy a resolver ese paréntesis. Me quedaría 2 menos m, menos por más, menos n. La respuesta ha sido 2 menos m menos n. Pero ahora digamos que ustedes no saben estas reglas. ¿Qué vamos a hacer cuando estén en este tipo de ejercicios? Primero tienen que verificar obviamente que el numerador esté la diferencia de cuadrados. Aquí ya está. Y abajo vemos que ya vemos nosotros que es la suma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en presencia de un factor notable. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente ustedes tienen que hacer esto. Copian el denominador 2 y cuando lleguen al signo que separa los términos, lo cambian. Aquí hay más. Yo en el resultado voy a poner menos m más n. Y luego igualmente resuelvo. Me quedaría 2m menos n. Ya está resuelto por simple inspección, nada más. Ahora vamos por factorización. Este es otro método complementario que podemos también realizarlo. Digamos que nos piden resuelvo por factorización. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Hay que factorizar el numerador. Tenemos una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. La raíz de 4 es 2, más la raíz de m más n al cuadrado. Raíz con cuadrado se va y solo nos queda m más n. Y eso tenemos que multiplicar por su diferencia. Listo. Sobre, ¿qué tenemos en el denominador? 2 más m más n. Lo copiamos tal cual. Ahora, si nos fijamos, en la parte del numerador está 2 más m más n. Y en el denominador tenemos 2 más m más n. Que son iguales. Podemos simplificar. ¿Y qué nos queda? Simplemente nos queda 2 menos m más n.
Colocamos y ahí vemos que podemos igualmente resolver. Me quedaría 2 menos m menos n. Y como pueden ver, tanto por el método de simple inspección, por el método de factorización, la respuesta es la misma. Eso sería todo respecto al problema número 18. Continuamos con el problema número 19, el cual nos dice x al cuadrado menos, entre paréntesis, x menos y elevado al cuadrado, sobre x más x menos y. Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Podemos resolverlo por dos métodos. El de simple inspección, que es lo que nos pide el libro, vamos a utilizar dos reglas. La primera nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades sobre la suma es igual a la diferencia de estas cantidades. Y la segunda nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades sobre su diferencia es igual a la suma de estas cantidades. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio tenemos la diferencia sobre la suma. ¿Cómo resolvemos? Vemos qué regla aplicar. Tenemos diferencia sobre suma y eso me dice que tenemos que sacar diferencia. Entonces, obviamente ya ponemos el signo de diferencia. ¿Cuáles son los elementos? El elemento es x, los elementos están en el denominador. El elemento es x y el otro elemento es x menos y, entre paréntesis. Ahora resolvemos. X menos x, eliminamos el paréntesis. Menos por menos, más. Bien. X menos x da 0. Y simplemente nos queda y. La respuesta ha sido y. Pero ahora digamos que no conocemos las reglas. ¿Cómo resolvemos si no conocemos las reglas? Podemos resolverlo de una forma fácil. Si nosotros tenemos la diferencia de cuadrados en la parte superior y abajo tenemos o la suma o la diferencia, da igual para este método, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que copiar el denominador x y cambiamos el signo intermedio. En este caso tenemos más, colocamos menos, x menos y, y resolvemos. Me quedaría x menos x más y. X menos x se hace 0 y solo nos queda y. La respuesta sigue siendo y. Ahora vamos a resolverlo por factorización. Digamos que nos pide el ejercicio por factorización. ¿Cómo resolvemos por factorización? Vemos que en el numerador hay una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve eso? La suma por la diferencia de sus raíces. Entonces, ¿cómo hacemos? La raíz de x al cuadrado sería x más la raíz de x menos y al cuadrado sería x menos y. Ahora, eso multiplico por su diferencia, es decir, x menos, entre paréntesis, x menos y. Y en el denominador que tengo, x más x menos y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos que tanto en el numerador como en el denominador está x más x menos y. Así que se puede simplificar. Y simplemente, ¿qué nos quedó? Nos queda x menos, entre paréntesis, x menos y. Aquí podemos simplificar, eliminar el paréntesis. Me quedaría x, menos por menos más y. Ahora, x menos x se va. ¿Y qué nos queda? Simplemente y. Como ven, en ambos casos la respuesta sigue siendo la misma. Y eso sería todo respecto al problema número 19. Continuamos con el ejercicio número 20, en el cual nos dice a más x todo eso elevado al cuadrado menos 9 sobre a más x más 3. Para resolver el ejercicio vamos a aplicar dos métodos. El primero, por simple inspección, es el cual nos pide el libro. Para lo cual tenemos que saber dos reglas. La primera nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades sobre su suma es igual a la diferencia de estas cantidades. La segunda nos dice que la diferencia de cuadrados de dos cantidades sobre su diferencia es igual a la suma de estas cantidades. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la diferencia sobre la suma. Diferencia sobre la suma. Esto me dice que es igual a simplemente su diferencia. ¿Cuáles son las cantidades? Las cantidades están en el denominador. Entonces tendríamos que a más x, aquí va a ser la diferencia, el resultado, ¿no es cierto? 3. Y simplemente podemos eliminar el paréntesis, me quedaría a más x menos 3. Y listo. Esa sería la respuesta siguiendo las reglas. Ahora, digamos que no conocemos las reglas. ¿Cómo resolvemos el ejercicio sin saber las reglas? Es fácil. Primero tenemos que ver que en la parte superior o en el numerador esté ahí la diferencia de cuadrados. Y en la parte inferior tiene que estar su suma o su diferencia. Da igual para este método. ¿Qué hacemos? Simplemente hay que cambiar este signo, nada más. Es decir, voy a copiar a más x. Y como aquí hay un más, aquí en la respuesta tengo que poner un menos 3. Elimino el paréntesis a más x menos 3. Y listo, tendría la respuesta por simple inspección. Ahora vamos a hacer por factorización. ¿Cómo resolvemos por factorización? Tenemos que factorizar el numerador y ahí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve la diferencia de cuadrados? La suma por la diferencia de sus raíces. La raíz de a más x al cuadrado simplemente me quedaría a más x.
más la raíz de 9, 3. Listo, ya está hecha la suma. Ahora tenemos que hacer la diferencia. Me quedaría a más x menos 3 sobre a más x más 3. Ahora, vemos que a más x más 3 está tanto en el numerador como en el denominador, que significa que se puede simplificar. La respuesta me queda a más x menos 3. Eliminamos el paréntesis, nos quedaría a más x menos 3. Como ven, en ambos métodos la respuesta sigue siendo la misma. Eso sería todo respecto al problema número 20. Si tienen alguna duda o inquietud, me la pueden dejar en los comentarios. Si el video les sirvió, por favor, suscríbanse y denle me gusta. Gracias.